En Castilla-La Mancha tenemos más de medio millón de hectáreas de regadío, hablamos mayoritariamente de viña. Ante un escenario de cambio climático, de escasez de agua, se nos plantea un importante reto. La gestión de los recursos hídricos preocupa y ocupa a muchos investigadores. Hoy hablamos con uno de ellos, es profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha y dirige un importante grupo de investigación en el Instituto de Desarrollo Regional. Nos sentamos mano a mano con Alfonso Calera. Bienvenidos. Es difícil gestionar un bien común como es el agua. Desde hace décadas, Castilla-La Mancha lo asume como un importante reto. Aquí se concentra más de medio millón de hectáreas de regadío. Hablamos fundamentalmente de viña, medio de vida y de desarrollo. Ante un escenario de escasez, con sequías recurrentes, ¿cómo podemos mantener nuestra actividad? Si somos capaces de mejorar un 5% las pérdidas de agua que hay en las redes de abastecimiento de Castilla-La Mancha, estaríamos ahorrando en torno a 10 hectómetros cúbicos. Abordamos un gran plan que integra tecnología avanzada, sostenibilidad y educación para una gestión eficiente y consciente del recurso hídrico. Desde hace años también, en Albacete, un grupo de investigadores se encarga de cuantificar la demanda y el consumo de esa agua, una actividad que concentra el Instituto de Desarrollo Regional, donde hace solo unas semanas se reunían importantes científicos y estudiosos en la materia. Hay unas cosas aquí que está haciendo la Junta Central de Regantes desde el año 2018, que es diferenciando los consumos de agua de los cultivos leñosos por un valor del INDVI del satélite, en julio y agosto, que está funcionando muy bien, pero todo eso requiere cogobernanza. Y estas técnicas que hace 40 años eran casi una utopía de locos que miraban fotos de satélite, pues hoy en día son una herramienta más para esto que Alfonso ha dicho muy bien, para ayudarnos en la gobernanza. Dicen La Mancha Oriental es un ejemplo europeo en gestión de agua, una materia que requiere diálogo y acción conjunta entre instituciones y regantes, siempre escuchando a la comunidad científica. Hoy nos sentamos mano a mano con Alfonso Calera, es director del Grupo de Teledetección y Sistemas de Información Geográfica en el Instituto de Desarrollo Regional. Bien, pues ya lo han visto, hoy hablamos temas de agua que nos afectan prácticamente a todo el mundo desde hace muchísimos años. El experto para entender todo lo que sucede en Castilla-La Mancha y los retos a los que nos enfrentamos, pues le voy a presentar a Alfonso Calera, es profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha y lo voy a leer para no equivocarme, director del Grupo de Teledetección y Sistemas de Información Geográfica en el Instituto de Desarrollo Regional. Alfonso, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a este mano a mano que decía yo al inicio, hablar de temas de agua que nos afectan a todos, pero parece como que nos da miedo incluso acercarnos a conocer el porqué. Y yo voy de lleno, Alfonso, a preguntarle si tenemos que preocuparnos en Castilla-La Mancha por el futuro del agua. Vamos a ver, yo creo que preocuparse por el agua es necesario siempre. Ocuparse, no sé si es preocuparse u ocuparse. Sí. Las dos cosas funcionan. Yo pienso, quizás por deformación profesional, que realmente estamos ante una de las cosas más importantes, más vitales para una sociedad. No sé si nuestros oyentes lo saben, pero Albacete crece gracias a una obra hidráulica. Albacete es hijo prácticamente del agua y de siempre ha sido así, y probablemente nuestra última historia más reciente en la cuestión económica más importante es también fruto del agua. Entonces el agua no solamente es una cuestión vital para las personas en cuanto a tener agua para beber, sino para todo el desarrollo, para la agricultura, para la industria, e incluso para las personas, para recreo, para todo lo que lleva el agua. Estamos hechos de agua y por tanto forma parte de nosotros completamente y nosotros somos el agua. Popularmente siempre hemos dicho, el agua es vida. Así es. En este caso, pues estamos en una región o en una provincia que hablamos de regadío como forma de vida de prácticamente la mitad de la población de la provincia, y este es uno de los retos, me imagino, también. Teníamos a los agricultores pues a pie de calle demandando también por su futuro. Yo no sé si esto necesita una reconversión o cuál es la demanda de agua que estos regadíos van a necesitar en el escenario actual. Ya, vamos a ver,
lo que aquí, para entendernos cómo estamos aquí en la situación del agua, esta es una tierra seca. Esta es una tierra de muy bajas precipitaciones. Tenemos una precipitación media entre 350 y 400 milímetros por año. Eso nos sitúa en una situación, estaríamos en una zona semiárida. Semiárida significa que evaporamos más de la que nos cae. Por tanto, para transformar en regadío, como se ha transformado en los últimos 40, 50 años, necesitamos acudir a un almacén de agua. Ese almacén de agua lo tenemos debajo de nosotros, estamos en medio del acuífero, estamos en un acuífero importante, el acuífero de la Mancha Oriental. Es un acuífero muy potente, muy grande, pero que exige cuidarlo. Y es muy importante cuidarlo, porque no solamente es para nosotros, también será para nuestros hijos, para nuestros nietos, y entonces es tan importante tenerlo, tan importante cuidarlo, tanto en cantidad como en calidad, que por eso le decía al principio, ¿por qué es tan importante ocuparse del agua? ¿Cómo lo hemos cuidado? La pregunta es clave, ¿no? Hasta llegar a este punto, ¿qué hemos hecho? La verdad es que está bien la pregunta, porque ha sido el motor, realmente el motor de la transformación de los últimos 50 años de lo que es la agricultura a una agricultura moderna, de regadío, productiva e importante. No se concibe Albacete sin esa transformación. Lo voy a decir también un poco por quizás ponerle un poco, llamarle la atención. Durante siglos se ha hablado de la revolución agraria. La revolución agraria ha sucedido en Albacete gracias al uso del recurso agua. ¿Cómo lo hemos cuidado? Vamos a ver, hemos gastado agua, porque si no, no se entiende el regadío. La buena noticia que hay que dar las buenas noticias cuando suceden, y las malas también cuando suceden, es que en los últimos, en este siglo, en el siglo XXI, los niveles de la piezometría del acuífero se han mantenido o incluso se han elevado, entendiendo por malo cuando caen y por bueno cuando suben. Eso ha sido reconocido por una revista importante en el mundo que se llama Nature, y en una publicación relevante así lo reconoce como un elemento de indicador de buena gestión del agua en relación con el uso de la agricultura. Y parece, bueno, pues es digno de mención, porque estamos en un escenario de cambio climático en el que las previsiones no son para nada halagüeñas. ¿Estamos preparados para, pues eso, para que el escenario vaya cambiando? Sí. Mejor dicho, está cambiando. Continuamente, siempre está cambiando. Realmente pienso que tenemos retos incluso más directos, más claros que el propio cambio climático. Pero es cierto que el cambio climático supone un reto. De hecho, estamos en un proyecto dentro del grupo de teledetección en el cual soy el director. Estamos estudiando cómo nos va a impactar, de acuerdo con los escenarios que conocemos en este momento, lo mejor de nuestro conocimiento en este instante, cómo nos va a impactar en los años 40, en los años 50 y años 60, de acuerdo con el conocimiento que tenemos. Si eso depende críticamente de la precipitación. La precipitación es el elemento sustancial. Bueno, entonces vamos a ver con los escenarios que existen cómo eso se traslada a números, entendiendo que vamos a mantener la estructura de regadío actual. Ese es el escenario. Iba a preguntarle, ¿y qué ha pasado este año? Porque, bueno, pues a priori decimos, cada vez llueve menos, esa precipitación cada vez nos afecta más a esta zona de España. ¿En qué punto estamos? Bueno, yo le diría que no hay una tendencia clara. Vamos a ver, una cosa es lo que sucede en el año, que eso es meteorología. Eso es el tiempo que llamamos, qué tiempo hace. Pero la cuestión que tenemos que analizar es más climática, es decir, qué cosas están sucediendo en los últimos 30 años. Y la situación no muestra tendencias claras de disminuir claramente la precipitación, lo cual no excluye que suceda. Pero esas tendencias no están claras. Hay periodos, hay ciclos, y lo que pasa es que no sabemos cuándo suceden los ciclos de una manera y cuándo suceden de otra. Tenemos que entenderlo, que vamos a seguir manteniendo una situación en la que se alternarán sequías con periodos más o menos húmedos dentro de la escasez siempre.
y por tanto tenemos que ser muy atentos a cómo gestionamos ese agua, muy atentos. No hace mucho, hace unas semanas, aquí en Albacete reunían, pues bueno, en este Instituto de Desarrollo Regional, que se trabaja y mucho en materia de agua, como se pueden imaginar, reunían a investigadores y a personas que trabajan de forma ardua en este tema. Decían, bueno, nos gustaría sacar unas conclusiones, pues ahora ya que ha pasado el tiempo, ¿qué conclusiones podemos sacar o cuál es la base con la que cerramos esta jornada? Hay una parte que es una conclusión más que podría llamar más destinada a los que nos dedicamos a esto. Ya. ¿Qué herramientas tenemos para analizar la realidad? Y nosotros hablamos de la contabilidad del agua. Lo que importa para nosotros, creemos que es una herramienta no solo para nosotros, sino para todos, cuánta agua usamos aquí, cuánta agua renovamos, cuánta agua se está reutilizando, cuánta agua estamos llevando al río, todo ese tipo de contabilidad en diferentes escalas. La jornada para nosotros fue muy positiva, absolutamente positiva, para entender que lo que estamos haciendo aquí, lo que estamos investigando, forma parte del conjunto del conocimiento de lo que se está haciendo en toda España y en el mundo. Entonces aquí nos juntamos gente que hace meteorología, que hace balances de agua a escalas grandes, por ejemplo la península ibérica. Nosotros hacemos balances de agua, conocemos un poco lo que necesita la planta para vivir, que le tenemos que poner de acuerdo con lo que llueve, de acuerdo con lo que tenemos en el suelo, y ese es un poco nuestro trabajo. ¿Qué decimos? ¿Qué venimos a decir? Los retos ahora mismo están en manos de la gestión. Creemos que tenemos los instrumentos a través de satélites, a través de sensores de humedad, a través de un montón de aparatos que están ahí en el campo y que son nuestro oficio, medimos en el campo realmente, pues sabemos hacer las cosas razonablemente bien. ¿Dónde está la situación? ¿Dónde hay que estar especialmente? Mantener todo ese conocimiento para que sirva para tomar las mejores decisiones. Ese es un poco lo que viene a ser. Y de hecho propusimos algunas cosas. Propusimos algunas cuestiones en que luego después tiene esto un trámite, porque luego después tiene que ser, pues, si aquello llega a los despachos, donde se toman las decisiones, donde realmente, que pensamos que sí, pero no es tan simple. Por ejemplo, en estos momentos, en la gestión del acuífero, está una cuestión importante: cómo medimos lo que consume cada explotación, cada parcela. Y esto es un tema difícil. Están los contadores, está la teledetección, están los sensores de humedad, hay un montón de cosas. Y lo que nosotros venimos a decir, señores, midamos por varios sitios. No nos quedemos con uno solo. Hagamos medidas redundantes para que de esa forma sea posible hacer una buena gestión. Eso significa que todo el mundo tiene que saber que el seguimiento se hace, que tiene que entender cómo se comporta con el agua y entender que el agua es un bien común, que tiene que ser utilizada para producir riqueza, pero que es colectiva también. Y en ese juego es donde pensamos que la contabilidad del agua juega un papel esencial a la hora de decidir los derechos que se tienen, los usos y por qué se tienen que hacer estas cosas. Profesor, yo creo que hemos llegado a la clave de todo esto, es decir, como director de un grupo de investigación que ha dedicado pues, muchos años a estudiar esta gestión del agua, ¿sienten que todas esas investigaciones, esas conclusiones que se llegan entre personas que están a pie de campo, llegan a los despachos en los que se toman las decisiones? Vamos a ver, esto es una pregunta difícil, no es fácil de formular y creo que es importante que se formule. Lo que tiene es una traslación compleja, y que además muchas veces ni siquiera depende de los regantes, de las autoridades, es todo un entramado. Lo que le voy a decir es una cosa que para mí me llena de orgullo después de estar en esto pues ya casi 30 años haciendo estas cosas. La gestión de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental se ha apoyado siempre de una forma robusta en el mejor conocimiento científico que se ha tenido. Yo creo que es una de las cuestiones que explican el éxito de este modelo, que es lo que le decía al principio en relación con mantener los niveles del acuífero. Pero hay amenazas, y esas amenazas tienen que ser afrontadas de cara al futuro. El pasado ya está.
Sabemos que funciona, sabemos que si introducimos conocimiento y las decisiones se toman en base a ese conocimiento, en cogobernanza, autoridades regantes, eso funciona. Ese es el diagnóstico. Pero claro, cada día tiene su afán y ahora tenemos unos retos importantes que no estaban hace 30 años y están hoy. Aparecen los cultivos leñosos, intensivos, superintensivos, hortícolas, que antes no los teníamos. Entonces ahora tiene que ser atenderse a esos nuevos retos. ¿Cómo? Contabilidad. Sabiendo cómo se usa el agua. ¿Cuánta? La contabilidad es cuánta agua y en cada sitio. Eso es el único sistema que entendemos, y luego después hay una asignación de derechos, unos sistemas que sean capaces de poner en valor y aquel que no utilice ese agua o utilice de más sea sancionado proporcionadamente, pero entendemos que sabemos cómo hacerlo. Lo que sucede es que en cada momento pues aparecen dificultades. Es que es muy difícil gestionar un bien común como es el agua. Yo me imagino que llegar a las conclusiones, yo lo estoy hablando en términos muy generalistas, que me imagino que es como la gran mayoría de las personas que nos ven en casa. En su ocasión, iba a decir, le hemos visto hasta en el Parlamento Europeo, trasladando un poco pues esa gestión o esas bondades de la gestión que se ha realizado en nuestro terreno, ¿no? Yo no sé las claves que haya aportado, cuáles son las que le gustaría que se hubieran quedado los eurodiputados. A mí me tocó tener el privilegio de poder ir allí a hablar de la gestión del agua en aguas subterráneas, que son difíciles realmente, porque las aguas superficiales son gestionadas porque son a base de compuertas o elementos y tiene su dificultad grande, pero es más, su seguimiento y control es más sencillo. La agua subterránea tiene que son muchos decenas de miles de decisiones individuales de poner en marcha bombas, etcétera, en cuanto a que es, al fin y al cabo, un pozo. Entonces fue una oportunidad muy grande para hablar de aguas subterráneas, de gestión de aguas subterráneas en el Parlamento Europeo. Me tocó además cuando se estaba todo el conflicto de Doñana, que se trasladó directamente, apareció por allí y me preguntaron qué pensaba yo de Doñana, de lo que estaba pasando. Y yo les dije que yo venía a hablarles de que era posible gestionarlo de acuerdo con lo que yo sabía de los últimos 20 o 25 años o 30 que llevamos en esto, que es haciendo lo que hacemos aquí en la Mancha Oriental. Primero, que la autoridad del agua tiene su obligación y los regantes tienen que sentirse copartícipes de esa gestión, entendiendo que es una gestión de todos y que tiene que ser controlada minuciosamente. A partir de ahí, poco a poco, se pueden ir poniendo las bases para tener en cuenta el entorno, la situación ambiental, etcétera, etcétera. No hay aquí una solución mágica tampoco. Hay una solución de trabajo y de poner datos encima de la mesa, de hablar, de cómo se tiene que hacer, de sancionar cuando se incumple, etcétera. Bueno, pues eso es lo que yo les llevé y les dije, sí, que me parece muy bien que hablen de Doñana, pero yo venía a hablar de la Mancha Oriental, que es un modelo de éxito, y con sus riesgos y sus problemas, que los tenemos. Yo no sé si es pertinente preguntar, bueno, tenemos la Mancha Oriental como un ejemplo positivo, tenemos un ejemplo negativo, decir, esto no puede volver a pasar. Vamos a ver, en el agua, en explotaciones, lo que sucede es que cuando explotas demasiado rápidamente, los recursos se agotan. También es cierto que tenemos capacidad de revertirlo. Es buena noticia también. Sí. Lo que pasa es que finalmente agotan los recursos y aquello es matar la gallina de los huevos de oro. Hay que entenderlo desde ese punto. Aquí hemos pasado por esas fases también y nos hemos enfrentado en esa situación en las sequías. El manejo de sequías es un elemento importante y no las podemos descartar. Igual van a llegar, están llegando y van a llegar. Igual que llegarán tiempos húmedos. Esto es el clima nuestro. Nuestro clima está caracterizado por la variabilidad. Y por tanto, tenemos que aprender a manejar en situaciones de dificultad, de escasez. Pero que se puede hacer, la respuesta es que sí se puede hacer. El modelo ahora está sufriendo muchas tensiones. Hay una tendencia por parte del gobierno nacional que está como demasiado haciendo empeño en poner contadores. Sabemos que solo los contadores no es suficiente.
Nosotros decimos, mire, vamos a poner contadores, pero vamos a ponerlos con cabeza. No pongamos, porque el problema no es poner contadores, el problema es mantener los contadores y que los contadores digan las cosas que tienen que ser y no otras. Y esa es un poco la cuestión, cuando decir, mire, que aquí el problema de gestión no es solo tecnología, incluso los que nos dedicamos al satélite y hacer cuentas de cuánta agua requiere un cultivo desde el satélite, decimos siempre lo mismo, decimos, mire, haga contabilidad doble. Y cuando le empiecen a cuadrar, diga, estamos cerca de esa situación de verdad. No confíe solo en una cosa. No es sustituir uno por otro, es tiene que utilizar todo. Tiene que ser complementario, efectivamente. Y en esa contabilidad es donde pienso yo que está una de las claves del futuro. En seguir manteniendo lo que se usa, sabiendo lo que se usa, en cada explotación, en cada parcela. Eso es clave para poder gestionar. Y ese es el modelo Mancha Oriental. Tenemos que sacar pecho en Albacete de decir, bueno, pues el problema lo tenemos en el sureste español y en Albacete pues tenemos una universidad, un instituto de desarrollo regional que se adelanta un poco, que lleva años ya hablando de esto y poniendo soluciones también en base a lo que va sucediendo. Claro, en Albacete se ha ido creando, quizás por la propia... Esto es como de la necesidad de hacer virtud, como dicen esto. Exacto. Tenemos necesidad, el agua es vital para nosotros, el buen uso del agua es esencial y entonces todo esto significa que o lo hacemos bien o no podemos subsistir. De hecho, en su momento, esto ya suena un poco viejo, pero en los años 1995, 1996, va a ser 30 años de eso, hubo amenaza de que nos iban a clausurar todos los pozos en Albacete por parte de los regantes de aguas abajo. Pero lo que quiero decirle con esto es que tanto en la universidad, aquí estamos el grupo de teledetección, pero hay otros grupos que están trabajando, el grupo del profesor Tarjuelo, el CREA, el Centro Regional de Estudios del Agua. Es decir, ha ido creándose un ecosistema del conocimiento también, en la que el agua juega un papel esencial. Y yo creo que se nos ve, pero no solo desde España, sino del mundo entero, se nos ve como referencia. Y bueno, ser referencia está bien, el problema es hay que estar ahí. Y que se pueden equivocar también, cuando uno es referente es el patrón a seguir. Sí, claro. Y la referencia siempre establece como una responsabilidad. Exacto. Ser referencia significa que tienes que estar en la vanguardia, no puedes estar, dice, no, esto ya lo hicimos, ahora necesitamos mantenerlo, cada día ponerle una cosa encima, innovar. Pues hace 20 y tantos años, cuando empezamos con el satélite, un poco, digo, en nuestro caso, comprábamos imágenes y poco menos que teníamos que hacer allí un poco de esto. Hoy tenemos 4 satélites encima de nosotros dando vueltas en la Tierra y nos están dando imágenes libres y gratuitas. Cada 2-3 días tenemos una imagen. Es decir, pero eso significa que hay que estar en toda esta contabilidad. ¿Para qué todo ese tipo de cosas? En nuestro caso, para hacer contabilidad del agua. Y en ese sentido somos esa referencia. Pues nada, yo simplemente me queda agradecerles el trabajo, ¿no?, y el empeño, porque si estamos hablando de 30 años atrás y tenemos un problema que es vigente y que se va transformando, eso implica mucha dedicación. Así que primero darles las gracias como cabeza visible de un grupo en el que hay mucha gente detrás. Sí, la verdad es que es un grupo grande que ha ido creciendo gracias al acierto de todos, al conocimiento. Y desde luego, pues aquí cada uno vamos a ir poniendo nuestro grano de arena en lo que podamos, en lo que mejor sepamos hacer para contribuir a esa buena gestión del agua, porque somos conscientes absolutamente de su importancia. Yo creo que claramente somos los más interesados, pero también los que sufrimos cuando las cosas no van bien, pero también los que nos alegramos profundamente cuando podemos decir que van bien. Profesor, yo siempre hago muy a menudo esta pregunta porque cada vez que viene, pues eso, lo denominamos un experto en la materia en la que tratamos, le pregunto cuál sería el titular que le gustaría leer en la prensa el día de mañana. Pues en temas de agua, estando donde estamos, liderando el grupo que lidera, ¿cuál sería la noticia que le gustaría ver reflejada en una prensa hecha realidad, vamos? De aquí a 30 años. Sí, esto a veces es idílico. De aquí a 10, de aquí a 15, de aquí a 20. Pues que mantenemos los niveles del acuífero, incluso que los recuperamos, y que la calidad del agua cada día es mejor.
pues claro, conciso y un deseo además de todos. Alfonso Calera, muchísimas gracias por acercarnos también a todo ese trabajo y a temas que yo al inicio decía, pues a veces son difíciles de entender, sabemos que nos afecta a todos, sabemos que hay gente detrás que lleva muchos años estudiando, investigando, pero que en el fondo pues nos hace partícipes como sociedad también de la problemática común. Es una clave importante que seamos capaces de trasladar la parte del conocimiento que somos capaces de contribuir y trasladarlo en palabras que se puedan entender. Si no se puede entender, difícilmente vamos a ayudar en la gestión que le decía antes del agua. Pues nada, muchísimas gracias, lo dicho. Y a ustedes ya saben, esta noche hemos tratado temas de agua, de vital importancia, decíamos, el agua es vida. Así que bueno, pues estamos todos implicados y tenemos un reto de futuro y un reto que casi podemos decir es de presente. Yo el viernes que viene les espero con un nuevo invitado, un nuevo tema sobre la mesa con el que espero sorprenderles. No me fallen, buenas noches.